It's not because of the others, comes from the money or the things that we see, unless you don't modify your own mind in a peace. Y después de estar meditando durante 6 años, el Buda llegó a entender que tener paz, tener felicidad, pues no viene de lo externo, no viene del dinero, no viene de las relaciones, no viene de otras cosas fuera de nosotros mismos, sino que el tener paz y felicidad viene de nuestra propia mente. So most of the Buddha's teaching is all about how to achieve the real peace and happiness. Así es que las enseñanzas del Buda básicamente pues se centraron en cómo lograr la paz y la felicidad. As you mentioned that Buddha talked about the suffering or something like that. Y como mencionaste, Fernando, pues sí, el Buda habló del sufrimiento. So yes, that is also true. He talked about the suffering because it's a reality. Y él habló del sufrimiento porque es una realidad. For example, we all know that we have a suffering. First of all, we have to recognize what is the suffering and where it comes from. If we understand all those things, then we will try to stop this cause. Once we try to stop cause, there will be a real happiness. Y pues efectivamente, él reconoció que todos tenemos sufrimiento, pero para poder lidiar con él, pues tenemos que entender qué es el sufrimiento y de dónde viene. Para poder detener el sufrimiento, pues tenemos que conocer sus causas y cómo eliminarlo. Just saying stop, if we stop the cause, of course we will get happiness, but at the same time we have to know how to achieve, how to go on that practice. Y entonces, si nosotros logramos entender la causa del sufrimiento y logramos detener las causas del sufrimiento, pues entonces, claro, obtendremos la felicidad. Pero no nada más se trata de obtenerla, sino de entender cómo lograrla y cuál es el proceso para mantener una felicidad. That's why Buddha have taught in his first teaching about the Four Noble Truths, which is, he says, this is the suffering, this is the cause of suffering. You have to stop this cause. If you stop this cause, you will get the happiness. And to get this happiness, you have to understand the cause of happiness. Y por eso en las 4 nobles verdades, lo que el Buda enseñó fue, esto es el sufrimiento. Tienes que entender las causas del sufrimiento para realmente lograr detener el sufrimiento. Y después obtendrás la felicidad. Y para poder mantener la felicidad, vas a tener que también conocer las causas de la felicidad. So this is especially, he always mentioned first result, and then he mentioned the cause. Again, he first mentioned the result, and then he mentioned about the cause. This is how he teach with his own experience, not by his intelligent mind, but his own experiences. Y entonces, esto lo mencionó, si se dan cuenta, pues habló primero del resultado, el sufrimiento. Después habló de la causa del sufrimiento. Después habló de otro resultado que es la felicidad. Y después habló de la causa de la felicidad. Y esto lo enseñó de acuerdo a su propia experiencia de vida, no a través de solo su inteligencia. ¿A qué se refería con el camino del medio? What is meant, or what is meant by the middle way? Middle way is like, for example, we get suffer because of the painful activities or incidents. Bueno, el camino medio se refiere, por ejemplo, a que nosotros tenemos sufrimiento debido a nuestras propias acciones que provocan dolor o sufrimiento. And we feel nice because of the good activities. Y nosotros nos sentimos bien debido a actividades positivas. So, the one we feel the good feelings actually is also not a real good feelings. Pero realmente lo que sentimos nosotros como sentimientos buenos, pues realmente no son sentimientos buenos. Because everything change. Porque todo cambia. Let's say when we
sit down for hours and hours, we feel that this is suffering. Then immediately what we feel that we want to stand up. Por ejemplo, si nosotros nos sentamos, pues podemos estar sentados durante horas y esto nos va a provocar un sufrimiento. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos así? Pues nos paramos. When we stand up for a few minutes, we feel for happiness, we feel so relaxed. Nos paramos y por unos cuantos minutos, pues vamos a sentir un descanso, nos vamos a sentir mejor de haber estado sentados y nos sentimos bien. But when we stand up for hours and hours and again, we feel to sit down because that is not the real happiness, the one we feel. Y entonces después de estar parados y si nos quedamos parados horas y horas, pues otra vez nos vamos a sentir incómodos y vamos a tener sufrimiento. Entonces, ¿qué vamos a querer hacer? Pues sentarnos. Again, we have to sit down. Y esto pues nos dice que ninguna de las dos es un verdadero sentimiento positivo o de felicidad. So this is how we feel our happiness, you know. The one we feel happiness, we feel this is nice, but if you really think seriously, investigate, it's not the real happiness. Y así es como nosotros nos sentimos acerca de la felicidad. Nos sentimos felices, pero dura un tiempo corto. Y si nosotros ponemos a investigar realmente qué es la felicidad, vamos a darnos cuenta que lo que creemos que es felicidad no lo es. So equanimity is like, you know, not going that much attached on that happiness, even not going too much, you know, focus on suffering. Just try to be still in a middle way. Entonces, el camino medio se refiere a la ecuanimidad, no estar apegados a querer estar felices todo el tiempo, ni tampoco, claro, estar sufriendo todo el tiempo, sino estar en este camino medio que es la ecuanimidad, ni irnos de un extremo ni del otro. So this is kind of we are how do you call? Try to make a grounding the level of our mind. Y así es como nivelar la base de nuestra mente. Just when we try to build some kind of building in this some kind of ground, first of all we have to level on it. Así como si nosotros estuviéramos construyendo un edificio en algún terreno, pues lo primero que hacemos es nivelar ese terreno. We know we have some good feelings and bad feelings. To understand the real peace, first of all, we have to make a label our mind. So this equanimity will help us to make a label our mind. Y así sucede con nuestra mente, con nuestros sentimientos. Primero necesitamos, para poder lograr la paz, pues nivelar nuestra mente y poder lograr esa ecuanimidad. En base a su experiencia, ¿ha notado o cuáles son las principales diferencias en las culturas? ¿Es más fácil para ellos en Nepal, en la India, tener acceso a estas prácticas de meditación versus Occidente? So in your experience, what's the difference between the cultures, for example, in Nepal or India? Is it easier to get to these practices than, let's say, in Mexico or this part of the world? Obviously, the culture is very different from every country. Obviamente, la cultura es pues muy diferente en cada país. But the Dharma practice, is nothing to do with the culture. Pero la práctica del Dharma no tiene que ver con la cultura. Whether you are in East or West, North, South, wherever, the Dharma practice is same. Así, ya sea que vengas del oriente o del occidente o del norte o del sur, pues la práctica del Dharma va a ser la misma. But nowadays we can see some kind of different kind of culture, Dharma. It sounds like a Dharma, but most of the Dharma is always get used by the cultural activities. Y pues así sucede con las prácticas del Dharma, pues se utilizan en las diferentes actividades culturales. For example, if you are in Nepal, the Dharma goes in a Nepali cultural way. If you are in India, the Dharma goes in an Indian way.
If you are here in Mexico, Dharma goes in a Mexican way. Y así sucede, el Dharma se adapta. Si estás en Nepal, pues vas a practicar el Dharma de una manera de acuerdo con las costumbres nepalíes. Si estás en la India, pues será de acuerdo con las costumbres indias. Y aquí en México, pues practicamos el Dharma de acuerdo con las costumbres mexicanas. The most important thing is, the real feelings is the same, how to avoid the suffering and how to achieve the happiness. Pero realmente lo importante o el significado más importante es igual, no importa en qué cultura estemos, cómo lograr la felicidad y cómo evitar el sufrimiento. Podemos meditar con tacos. So we can meditate with tacos. Of course, for the beginning, it's also one of the perfect idea, I guess. Sí, claro, para los principiantes esa es la idea perfecta. ¿Cuál sería la recomendación de práctica para un iniciado? O sea, el meditar un rato, 10 minutos en la mañana, en la tarde. What would be your advice for practice for a beginner? For example, to practice only a few minutes, meditation, or how much time in the morning or during the day? First of all, I will not recommend for the practice. Primero, no les voy a recomendar la práctica, This is all about comes onto your own interest. porque lo importante es que la práctica venga de acuerdo con tu propio interés. Yeah. So there are so many kind of practitioners. Some practice because of they love to practice dharma. Y hay muchos tipos de practicantes, hay algunos